Bien, buenas tardes. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, pero la primera de las cosas que vamos a hacer es recordar cómo subir la tarea, porque vamos a no fallar. Muy bien, entonces obviamente está la portadita, ¿verdad? De la entrada, la página donde vamos a entrar, ya ustedes la saben, aquí arriba dice conetpalmareseduca.com, por si acaso. Ok, le damos a entrar y ella nos va a pedir la contraseña, yo ya la tengo guardada, entonces para mí es mucho más fácil y directo, ¿verdad? Yo paso de una. Ahí están los datos y yo nada más le voy a acceder. Ustedes digitan lo que tengan que digitar. Okay. Cuando accesamos, ¿verdad? Vamos a tener nuestro curso. En este momento yo, por ejemplo, solo tengo el de décimo de matemáticas. Los otros me los han borrado, entonces estoy solo con ese curso. A ustedes les van a aparecer todos los que ustedes tengan matriculados. Le damos clic al cursito y al entrar vamos a la sección eh, de tareas, ¿verdad? Que es donde está la primera parte. Vean que nuestro curso tiene muchas cosas. Yo traté de incorporarle muchas cosas. Tiene una sección de tareas, una sección de evaluaciones, que es donde vamos a ir poniendo ahí los examencillos, que no son exámenes, pero bueno, por ahí les van a aparecer. Tiene el cronograma del curso, que es donde vienen, ¿verdad? Todo, el programita, donde vienen las tareas ahí guardadas y todo. Y tiene una parte de unos recursillos, que son los documentos que yo les he subido a ustedes en el grupo del WhatsApp. Todo esto que ven aquí son los links de cada una de las clases. Entonces, si ustedes se les perdiera en algún momento en el grupo del WhatsApp el link, ahí está el de las clases. Casi siempre está actualizado, pero igual me falta uno, dos, por aquello, ¿verdad? Nada raro. El de la última semana casi siempre se me olvida subirlo ahí y lo subo solo al otro lado. Entonces vamos a ir a donde están las tareas y le vamos a dar a tarea 1. En la tarea 1, ¿verdad? Yo ya tengo, por ejemplo, que 10 de las 57 personas ya subieron la tarea. Ustedes no van a tener esta vista que tengo yo, ¿verdad? Ustedes van a tener a la tareita, acá donde está, la pueden descargar, le dan el clic a la tarea y le dan ahí a descargar, pero ustedes van a tener un botoncito de envío. Entonces, cuando ustedes tienen el botoncito de envío, que ya no me salió, que no tengo una idea de dónde lo puedo tener yo, déjeme ver dónde puedo tener algo que se parezca. Vamos a ver, regresemos a tareas un segundo. Recuerden que el archivo, y aquí lo dice muy clarito, ¿verdad? Para que nadie se me pierda, el formato que se acepta para las tareas es PDF. Entonces las tareas hay que subirlas en PDF. Tal vez a alguien se le presente problema para subir la tarea porque no la tiene en PDF, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes la pongan en PDF para poder subirla. Vamos a ver. Si ella me deja, no me deja. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere? Ok. Vamos a ver. Yo voy a hacer algo que no es justamente lo que ustedes hacen, pero bueno. Es para Profesor, que vean cómo poner el botoncito. Dígame. en mi caso, yo la subí con CanScan Sí, sí, está en formato PDF. Excelente. pero no puse, bueno, lo agarré y lo que puse fueron respuestas del examen, pero Ajá, ¿no? no puse el examen como tal, no hay ningún problema. No, no, no hay problema, no hay problema. El Ok, examen como no, tal yo ya, lo tengo, entonces no hay, ahí está subido y todo, no hay problema. Bueno, estas son las ok, todos, aquí es cuando yo lo trabajo, esto ustedes no lo deberían de ver, pero bueno, eso es cada vez que yo les voy a poner alguna actividad o algo, a mí me sale esto. A ustedes les va a salir cuando le den el envío del archivo, les va a salir una pantallita como esta, ¿ok? Entonces vean que aquí arriba hay como una hojita doblada en la punta, es ahí donde ustedes van a agregar el archivo. Entonces van a darle, ¿verdad? Aquí a seleccionar archivo y donde le dan seleccionar archivo, la compu les tira todos los archivos que ustedes tienen guardados y ustedes escogen de donde tienen guardado el archivo y listo. Y le dan aquí al final, ya cuando tienen el nombre del archivo, le dan aquí subir este archivo. Y ya con eso la tarea está lista, ¿verdad? No les puedo hacer el ejemplo tan claro con las disculpas del caso porque, como les digo, mi perfil es un poquito diferente al de ustedes. Sin embargo, yo creo que esa es como la parte que a veces ¿verdad? Se complica. Ya con eso ya ustedes logran llegar fácilmente a la, al subir el documento. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido. Profe, sí, Dime.
Gracias, profe. Y otra cosa, usted siempre, digamos, la tarea siempre va a estar ahí en esa plataforma y es que, Sí, digamos, por ejemplo, yo la descargué de dónde, del cronograma, sí, entonces sí. tuve que limpiar todo y dejar solamente la tarea. No, no, Hablando yo con se el la profesor subo, de yo siempre se la cívica, subo. ok, ok, sí, porque el profe de cívica yo le decía eso, que es que la tarea no estaba, me dice, es que bueno, no pensé que fuera necesario subirla, le digo, yo es que, sí, a mí a veces me come la tecnología y No, a no, veces a es mí más me fácil usar la gusta, sí, a mí me plataforma, gusta bajarlo. dejárselas limpia, porque por lo mismo, para que nadie tenga que descargar todo, a veces lo imprimen todo, entonces se mete la patilla. Vean Sí, que yo les dice un apartado donde dice tareas, o bueno, tarea, aquí ok, arriba tareas, y aquí voy incluyendo cada una de las tareas, solo que no las incluyo desde ya, aunque ya las tengamos, para evitar que ujú, nadie las quiera mandar. Pero la tarea 2 y la tarea 3 es la misma historia. Yo les hago aquí un campito para esas tareas. Ahí ustedes la pueden descargar, como en esta tarea número 1, que cuando entran la pueden descargar. Aquí donde están, ven, siempre se las pongo de las dos formas. En PDF y en Word, en PDF por si la quieren imprimir de un solo tiro. En Word por si la quieren trabajar y pegarle las fotos al Word de lo que ustedes desarrollaron a mano. Ustedes eligen, ah, ¿verdad? Y entonces siempre van a estar bueno, ahí, así que no se preocupen. Bueno, esa era la idea más o menos, ese era el asuntillo por ahí. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya han trabajado un poquito, entonces algo les sirve. Así se van a subir todas porque son la misma plataforma. Entonces, de alguna manera, espero que les haya servido. Tal vez otro día con un perfil de alguno de ustedes, entonces podemos entrar y hacer el coso como más detallado, más didáctico, ¿verdad? Pero con el perfil que tengo sí es más complicado hacerlo. Bueno, insisto, espero que les haya o que les pueda servir en algún momento. Pero sí, la manera de subir el archivillo es la misma. Ok, ahora vamos a ir a lo que nos toca el día de hoy. Para hoy tenemos el estudio o el cálculo de áreas y perímetros. Vamos a calcular áreas y perímetros. Ok, pero ustedes me dirán, profesor, pues que eso era muy fácil, hasta en la escuela nos lo enseñaban. Sí, tienen razón. En la escuela nos lo enseñaban, era bastante sencillo. Y vamos a ver si todavía se mantiene tan sencillo o no. Vamos a aprender a calcular áreas, pero ahora utilizando el sistema de ejes coordenados, ¿verdad? ¿Cuál era el sistema de ejes coordenados? Ah, bueno, no se nos puede olvidar, ya lo hemos trabajado muchas veces. Era aquella lineecita que teníamos por ahí a la que le cruzábamos una vertical y una horizontal. Se formaban 4 cuadrantes, 4 pedacitos, ¿verdad? Y eso eran los ejes coordenados. Yo sé que ya lo hemos visto mucho, pero lo voy a seguir mencionando. Esta línea horizontalmente acostada representaba los valores de x en negativo y en positivo. Negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Y esta lineecita verticalmente parada representaba a los valores de y, que eran los y positivos arriba, los y negativos abajo. Muy bien. Esto básicamente nos sirve para ubicar dentro del espacio, dentro de las líneas dibujadas, algún, bueno, es que la línea me quedó muy de medio lado. Voy a tener que borrarlas, perdón. Para usar el eje coordenado bien clarito. En realidad lo he borrado todo porque fue la primera línea la que quería deshacer. Qué pena. Ok, vamos a pensar que este es nuestro eje coordenado. Vean que la estoy resaltando. Ok. Entonces, en el eje coordenado, yo tengo una escala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me pueden dar figuras conocidas o figuras complicadas. Vamos a empezar con una figura, por ejemplo, conocida. Voy a pensar en este triangulito que está aquí. ¿Ok? Ese triangulito que está ahí es una figurilla que viene hecha, dibujada, tirada, puesta por ahí, ¿verdad? Y a la que le vamos a buscar, vamos a ponerle nombre a estos señores. Vamos a decir que este punto de aquí se llama A, que este punto de aquí se llama B, que este punto de acá se llama C. Entonces vamos a estudiar o a buscar en el triángulo ABC, cuando ella quiera dejarme escribir, ajá, no importa, cuál es el perímetro y cuál es el área. Ok, yo sé que antes dije que era muy fácil y todo, pero bueno, acordémonos, ¿qué es un perímetro y qué es un área? Para acordarnos, vamos a hacer una analogía con respecto a el asunto sentimental. Vamos a ver cómo son los sentimientos. Y ahí lo vamos a asociar al perímetro y al área. Vamos a decir que el perímetro
se parece a los sentimientos de las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perímetro solo se interesa por lo de afuera. Es lo único que le interesa a esas mujercillas en la vida. Muy bien, y vamos a decir que el área se parece a los sentimientos de nosotros los hombres. Porque el área lo que busca o lo que interesa es lo de adentro. Nada más. Solo lo de adentro. ¿De acuerdo? Entonces, de esas dos maneras vamos a asociar o a recordar un poquito qué es lo que necesitamos calcular. Entonces, ya lo dije, si ocupo el perímetro, solo busco lo de afuera. Si ocupo el área, busco lo de adentro, todo el espacio que se cubre. Bueno, muy bien. Ok, lo que nos lleva a pensar que el perímetro requiere, necesita, busca de los valores de cada uno de los lados de la figura. El perímetro básicamente es eso. El perímetro es la suma de todos los lados. Ok, si esto fuera tan sencillo como los ejercicios que hicimos hace unos días de perímetro la semana pasada cuando hablábamos de polígonos regulares, era muy sencillo porque todos los lados eran iguales, todos los lados medían lo mismo. Entonces yo nada más contaba cuántos lados y multiplicaba. Pero aquí tengo el detalle de que cada lado vale diferente. ¿Cómo hago para saber, para averiguar, para conocer cuál es el valor de cada uno de los lados de ese triángulo? Bueno, a este dibujo, a este eje coordenado, no le había puesto todavía los valores de la escala. Entonces vamos a empezar a poner números por acá. Ok. Esos numeritos que estoy poniendo acá en pequeñito me pueden ayudar a cualquiera de los cálculos que yo tenga que hacer. Ok. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, que cuánto vale el segmento AB, cuál es el valor de ese segmento, cuánto mide AB, entonces tendríamos que empezar a buscar desde A hasta B qué distancia hay. Ah, como eso es una distancia, nosotros podríamos usar la fórmula de la distancia. Hombre, claro. ¿Cuál era la fórmula de la distancia? Ah, era aquella que tenía una raíz donde yo agarraba los X y luego agarraba los Y los restaba y los elevaba al cuadrado y toda la historia. Bueno, esa fórmula es utilizable, pero no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque a veces sobra hacer tanto trámite. Vamos a ver, yo puedo decir que la distancia de A a B es una distancia muy sencilla de buscar porque la distancia de A a B es la misma distancia. Ven que esto es como una sombra, yo me lo voy a llevar para el eje Y. Es la misma distancia que hay de aquí a aquí. Es la misma distancia. Esa distancia es la distancia que hay desde el 2 hasta el número 5. ¿Eso qué significa? Que es como si yo hubiera contado cuadritos. 1, 2, 3. La distancia de A hasta B es 3 unidades. ¿Vieron qué fácil? Entonces les pregunto, a ver si es cierto que está tan fácil, ¿cuál es la distancia AC? Debe estar redondo siempre, no hay decimales. No pueden dar decimales, claro. Lo que pasa es que cuando vamos a contar distancias nosotros aquí del dibujo, a contarlas y no es 5, entonces. eso, si las contamos y no las calculamos, por lo general son datos exactos. Si las calculamos, podría dar con decimales. Entonces yo voy a partir desde la A hasta el C. Vean que ahora la línea ya no es una línea verticalmente parada, ahora es una línea horizontalmente acostada. Entonces el A está en dirección al 2, el C está en dirección al 7, entonces yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distancia. Esto que está aquí es esta misma distancia del 2 al 7. 5 unidades de distancia, entonces eso es lo que mide AC. Vean ustedes qué sencillo. Ahora les pregunto, ¿cuánto mide BC? ¿Algún valiente o alguna 4, valiente? profe, que no veo bien. BC vale 4. ¿Alguien tiene otro número? ¿Todos confirman el 4? 5, profe, no. 4 o 5, ¿a quién le creo? Las dos son mujercillas, no sé a cuál de las dos creerle. Creo que 5, profe, es que no veo bien. Ok, ahora cambiamos y todos pensamos que es 5. ¿Hay alguien que no piense que sea 5?
4.5, a mitad de eso. 4.5, Pero es que 4 o 5. no pasa exactamente por el, o sea, no tiene que Excelente. ver nada que no pase exactamente por el cuadrito. Al contrario, esa es la observación más necesaria. Esa es la observación Ok. más necesaria. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí no puedo hacer lo mismo que he venido haciendo. ¿Por qué? Porque en los otros casos, la Solo pasa línea, por uno en realidad, ¿verdad? ajá, la línea que nosotros Bueno, por dos calculábamos, pasa. ¿cómo era? La línea que calculábamos tenía la misma dirección. Este era vertical, este AB era vertical, igual que el eje. Esta era horizontal, igual que el eje, pero yo no tengo un eje de medio lado para calcular BC. Entonces resulta que BC no es una línea de contar, es una línea de calcular. A esa línea sí le tengo que hacer el cálculo. ¿Cómo? Le puedo hacer el cálculo usando la fórmula de la distancia, que ya la habíamos visto, o puedo hacer un Pitágoras, que es regularmente lo que hacemos. Es como más rápido, como más sencillo pensar en Pitágoras. A ver, cuando yo hablo de Pitágoras, ¿a qué me refiero? Bueno, tengo un triángulo rectángulo que tiene sus medidas, tiene un lado que vale 3, otro lado que vale 5, y el lado que me está faltando, no sé cuánto vale, pero sí puedo reconocerlo, como el lado más largo, como la hipotenusa. ¿Se acuerdan de qué se hacía en esos casos? Ah, ok. Para calcular la hipotenusa yo abría una raíz cuadrada, ponía los datos que tenía, el 5 y el 3, cada uno al cuadrado, y como buscaba el lado más largo, hacía una suma. Y eso era trabajo de calculadora. Entonces yo metía ese dato a la calco. ¿Qué pasa con ese dato? Lo que decía antes sin querer queriendo Ernesto. No siempre los resultados van a ser números exactos. A veces van a dar decimales. Entonces resulta que este dato no da exacto. Queda dentro de la raíz un número que este es 25,934. Queda raíz de 34 y simple y sencillamente ese es el valor de x, raíz de 34. Profesor, es que no ubico ese valor. Denle a la tecla SD y lo pasan a decimales. Se darán cuenta que es casi 6, ¿verdad? Es como 5, ¿qué? No sé, 8, por ahí. 8, profe. Perfecto. 83 me dio a mí. 83, Listo. me dio también. Buenísimo, buenísimo. Entonces el que quiera lo pone en decimales o lo deja en raíz de 34. Ok. Todo esto que hicimos muy bonito y muy todo, pero aunque lo hicimos cada cosita por aparte, muy ordenado, todavía no hemos llegado a una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, como lo que andamos buscando es el perímetro, dijimos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces yo voy a empezar a sumar. Meto todo eso a la calco y la calco me da un resultado para el perímetro. Y esa es nuestra respuesta. Ya tenemos el perímetro de ese triángulo que está ahí. Eso es lo que mide el borde de ese triángulo. Que tal vez era una mesa que queríamos decorar y le íbamos a poner aquí al bordecito algo, entonces necesitamos saber cuánto era el borde para saber cuánto comprar. Qué sé yo. Etcétera, etcétera, etcétera. O tal vez simplemente era un dato que se ocupaba para otra cosa. ¿Me repite la pregunta? No le oí. Me da fracción. Lo Pásele con pasamos. SD. Pásele con SD. Ajá, No lo se preocupe. pasamos. No, esa Sí. respuesta no se puede dejar en fracción. Es que en realidad, si la dejamos en fracción, sería mejor usar raíz de 34 en vez de 5,83. Entonces, porque ahí jalaría una cosa y la otra. Pero obviamente yo no se las voy a poner mala tampoco. Bueno, si fuera manual el asunto, ¿verdad? Si es mecánico, si es de algún problema de estos, de plataforma, de revisarlo directamente en plataforma, ahí sí puede ser que tengan problemas. O pensando en faro, digamos. Porque todo esto, chiquillos, aunque ustedes no lo crean, todo esto tiene, ¿verdad? Ese trasfondo. Todo lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con faro siempre. Bueno, estamos entonces. Supongo que sí estamos. ¿Sí? Ok. Vamos a ir ahora a calcular el área, porque vea que la pregunta original traía las dos cosas, perímetro y área. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Ok. Entonces, para calcular el área vamos a poner el dato aquí arriba en celeste que ya tenemos, que es de 5,83. Para calcular el área de un triángulo, y digo de un triángulo porque este fue el ejemplo, pero puede ser cualquier otra figura, yo tengo que devolverme
a la memoria y recordar cuáles son las áreas de ciertas figuras. Entonces vamos a hacer por aquí un pequeño apartado para que empecemos a recordar. Es el que saca con la tabla que usted ha dicho, profesor, ¿A qué? de 360. No. Vamos a encontrar el área con formulillas directas por aparte. Entonces, el área empezaremos con un triángulo. Ok, el triángulo tiene varias maneras de verse. Ok, entonces voy a plantear un par de situaciones con los triángulos. Bueno, ahí me disculpo. Se me torció un toquecillo el camino. Ok, vamos a recordar que los lados del triángulo, ¿verdad? Se pueden valorar de diferente forma. Vamos a quitarle el cuadrito a esto. Ajá, se pueden valorar de diferente manera. Ok, si yo tengo un triángulo como el primero, como el que tengo aquí a la izquierda, el que le estoy pintando es el este. ¿Ese triángulo es un triángulo de qué tipo? Que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llaman esos triángulos? Exacto. El triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene por fuerza un ángulo recto, un ángulo de 90. Ok. Entonces resulta que para el triángulo rectángulo, el área es tan sencilla como multiplicar la base por la altura. La base por la altura y dividirla entre 2. Esa es la fórmula general de un triángulo. Base por altura entre 2. Bueno, resulta que la base y la altura de estos triángulos rectángulos son los catetos. Disculpe que lo interrumpa. Es que me acaba de conectar. ¿Usted está grabando la clase? Sí, se supone. Ahorita voy a revisar porque me dejó en duda. Me hizo dudar. Hola a todos. Hola. Hola a todos. Buenas tardes. Sí, estamos grabando. No me asuste. Gracias. Me hizo dudar. Ok. Ve. Gracias. A usted más bien, ok. Entonces, base y altura van a coincidir con los catetos. Ok, ¿quiénes eran los catetos? Los lados cortos. Los lados que no eran el lado largo, los que no eran la hipotenusa. ¿Qué significa eso? Que en el caso de el triángulo recto, para el área, la hipotenusa de nada me sirve. No me interesa la hipotenusa. De nada me sirve. Ok. ¿Qué pasa cuando el triángulo no es recto? Ok. Ahí está el asunto. Podría ser un triángulo isósceles, podría ser un triángulo escaleno, etcétera, etcétera. Cuando el triángulo no es recto, cuando la medida de los lados e inclusive los ángulos varía, ok. La fórmula sigue siendo la misma. La fórmula no va a cambiar. Es base por altura dividido entre 2. El asunto, más que... vamos a quitar ese montón de rayas. Más que la complicación de la fórmula, de que la fórmula cambie, la fórmula no cambia. Pero lo que sí va a cambiar es quién es la base y quién es la altura. Entonces la base ahora es solo uno de los lados, que probablemente sea la hipotenusa. Bueno, hay 3 bases. Generalmente se escoge el más grande. Y la altura es un valor que no forma parte de los lados del triángulo. Es un valor que está por dentro, que no forma parte como aquí, sí formaba parte de uno de los lados. Entonces, a la hora de calcular base por altura, tengo que hacer tengo que ver el triángulo de otra manera. ¿Ok? Esa es o el área de una de las figuras. ¿Qué otra figura nos podemos topar por ahí? Bueno, está por ejemplo el cuadrado, que yo sé que es un área muy fácil, que prácticamente espero y deseo y sueño y pienso. Todos conocen y se acuerdan. ¿Cuál es el área del cuadrado? Excelente. Ay, como detesto cuando no cambio esto. Esto es una L, lo que pasa es que la hago manuscrita para que no piensen que es un 1. Vamos a decir que el área de un cuadrado es lado por lado, lo que es lo mismo que lado a lado. Cualquiera de las dos fórmulas es la misma, las dos son equivalentes. Esa es la manera de encontrar el área, la parte de adentro de un cuadrado. Hombre, súper fácil. Pero además del cuadrado tenemos otras figuras. Ya no quiso rayar. Bueno. Sí, muy tarde. Las figuras que tenemos por ahí, además del cuadrado, serían el rectángulo y otras como el trapecio, como el rombo, pero eso no nos vamos a dedicar demasiado. ¿Por qué?
porque les voy a Pero explicar. ahora sí, es saca con 360, entonces, externo, y interno. No. Aquí no vamos a hacer cálculos de ángulos. Aquí nos la vamos a jugar con estas formulitas de los lados. Vamos a suponer, a pensar y a creer que los lados los podemos encontrar todos a partir del dibujo. Si ustedes se fijan, en el ejercicio anterior había las medidas de algún lado que no estaba. ¿Cómo lo encontramos? Usando Pitágoras o usando la fórmula de la distancia. Entonces no vamos a pensar en ángulos. Aquí no me van a dar ángulos, entonces con los ángulos no voy a calcular. Lo del 360 le aplicaría aquí solamente al cuadrado, porque es el único que tiene todos los lados iguales. Pero es muy fácil encontrar el área de un cuadrado, lado por lado, entonces es mejor no complicarse. Para el rectángulo, tenemos el detalle o el recuerdo, ¿verdad? De que los lados del rectángulo se llamaban largo y ancho. O también algunos prefieren decirle base y altura. Es lo mismo, ¿verdad? El área del rectángulo es largo por ancho o base por altura, como ustedes quieran llamarle. Si prefieren poner que este lado de aquí, que esta L es una base y que esta A del ancho también es una altura, es lo mismo. Ok, de hecho si ustedes se fijan, vean el rectángulo y vean el triángulo. Vean la relación de ellos y de las fórmulas. Okay, vean esta fórmula que está aquí abajo y vean esta fórmula que está aquí. ¿Qué tan diferentes son esas fórmulas? Porque la diferencia se divide entre dos. Exacto. Este de aquí se divide entre dos. El triángulo se divide entre dos. ¿Por qué? Ok. Veamos lo que pasa. ¿Qué pasa si yo tiro esta línea de aquí a aquí? Me doy cuenta que en realidad lo que yo tengo ahí son dos triángulos. En ese momento yo tengo un triangulito aquí abajo y el otro triangulito allá arriba. Entonces, el área del rectángulo es como tener dos veces el área del triángulo. O al revés, el área del triángulo es como tener la mitad del área del rectángulo. Por eso tienen esa relación. Por eso se parece un montón. De hecho, de ahí podríamos decir que sale la fórmula de una forma más simple o más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso nada más era como un dato curioso para que lo empiecen a pensar, que a mí me gusta que piensen. Listo, por ahí andamos, ¿verdad? Insisto, hay otras figuras, tienen otras fórmulas, pero por lo general la idea es que cualquier dibujo que haya lo podamos reducir a rectángulos, triángulos y cuadrados. Y con eso contestar cualquier pregunta. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien. Todo bien, profe. Me voy a devolver porque no hemos contestado la pregunta del ejercicio. Ok, yo en el ejercicio les pedía que por favor me encuentren el área de ese triángulo, pero eso no lo hemos hecho. En medio de tanta explicación y de tanta vuelta, no llegamos a decir cuánto vale el área de ese triángulo. El área, que es como nosotros los hombres, que solo les importa lo de adentro. Ahí está. Busquemos esa área, a ver. Aquí tenemos los datos, 3, 5, 5,83. ¿Qué acabo de decir? En el caso de los triángulos rectos, como este señor, la hipotenusa, úscale, sobra. No se ocupa. Ya ni se ve, ya no existe ese número. Solo interesan los catetos, porque los catetos representan a la base y a la altura. Y la fórmula del triángulo era... Excelente, base por altura dividido entre 2. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente cambiar esos datos. La base puede ser el 5 porque lo veo abajo y la altura puede ser el 3. Sin embargo, si yo hubiera querido ponerlos al revés, no hay ningún problema. Porque es como si hubiera visto el dibujo así. Al revés, más bien para arriba. Y aquí hubiera puesto el 5 y aquí hubiera puesto el 3. Como si le hubiera dado un giro a este dibujo. Y hubiera quedado el 3 de base y el 5 de... Por eso no importa en realidad quién sea base y quién sea altura. Por eso siempre se dice que la base y la altura son los catetos sin importar el orden, sin importar quién es quién. Entonces yo meto eso a la calcu, digo que 5 por 3, 15 entre 2 me va a dar 7.5 o 15 medios, no importa. Suponemos que estos son centímetros, si no me lo dicen yo puedo suponer que son centímetros y recuerden que el área siempre se pone al cuadrado. En realidad cuando no me digan se utiliza unidades
lineales. Como es un área, se le pone elevado a la 2. Pero para no complicarnos demasiado, por lo menos no en este momento, vamos a pensar que la pregunta venía en centímetros, entonces yo pongo centímetros cuadrados. Porque no podemos olvidar que las áreas siempre van elevadas al cuadrado. Ok, no sé qué tan claro o qué tan sucio quedó el asunto, pero por ahí vamos. Ustedes me Entonces, cuentan. para ver si entendí, profesor. Hágale. En este momento, entonces lo que hace es que se suman las dos. ¿Dónde Lo cuáles? que está, los datos que ya están por lo, ¿cómo se llama? Por el lado que Pero faltaba, usted me está hablando del perímetro o del área. del área en total. Ok, no, el área solamente es el espacio que está dentro de la figurita. Todo lo que está aquí adentro. Entonces, para eso, como le decía, usamos fórmulas. Y aquí no hay que sumar, simplemente poner en la fórmula el valor de la base y el valor de la altura y meterlo a la cálculo. Ahí no hay mucho que, ¿verdad? Con las fórmulas ya les he dado yo de recomendación, es como con las mujeres, no se preocupe, mejor no trate de entenderlas, no se desgaste, no se me desgaste. Guarde esa energía para otras situaciones de vida. Ok, base por altura, número por número, cambio lado por lado, el valor de cada uno de los lados y lo pongo. Ese 5 y ese 3 están ahí porque nosotros hicimos el cálculo de ese 5 y ese 3. Porque tampoco era que me los dieron. Ahí yo los tuve que hacer. Lo que pasa es que ya para el área, como yo había buscado el perímetro, el 5 y el 3 aparecen como que ya están ahí. Pero de igual manera yo los tuve que buscar. A mí me tocó averiguar quiénes eran esos señores. Ok, más o menos. Nos daremos cuenta con práctica. Sí, señor. Vamos a buscar, pura vida. Vamos a buscar Sí, clarito, alguna profe, figura, gracias. alguna figura. Eso es. Dice que aquí hay una figura, aunque no se nota mucho. Vamos a practicar con ella. Determine el área del siguiente polígono irregular. Solo que aquí no se nota. ¿El amarillo se ve o no se ve mucho? Bueno, voy a pensar que sí lo pueden ver. Sí lo veo. Estamos resaltando aquí la figurita, ¿verdad? Esta es la figura que me piden. Ojo a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el área? ¿Qué es el área? Todo el espacio interior, todo lo que está dentro de esta figura. Todo aquí por dentro. Cosa más linda. Todo eso que está ahí amarillento, como si tuviera hepatitis, ahí está. Eso es. Listo. A ver, ¿cuál es el área de esa figura? ¿Quién se anima a ayudarnos a entender, a interpretar eso? Profesor, es que me la cambió. Esto no es lo mismo que usted me estaba poniendo ahí atrás. Pues en realidad es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la figura que se formó o que la figura que me están presentando es una figura que tiene o que yo podría dividir en varias figuras. A ver. ¿Alguien dijo algo? Perdón. Ok. Si yo trazo, por ejemplo, esta línea que está aquí y luego trazo esta línea que está aquí, ¿qué ocurrió? Sucede, acontece que tengo 1, 2 y 3 diferentes figuras. La figura número 1 es un cuadrito ahí todo recordete. La figura número 2 es aquel triangulillo que está allá arriba, chiquitillo. Y la figura número 3 es este triangulillo que está un poco más grande acá. Ok, aquí es donde sí se aplica que yo puedo dividir una figura en varias figuritas y sumar. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí adentro son cada una de estas áreas. Así que si yo encuentro el área 1, ya cubriría toda esta zona. Luego le pongo a la par el área 2 y cubriría hasta arriba. Y luego le pongo el área 3 y cubriría hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que yo puedo encontrar área por área y luego sumarlas. O sea, yo puedo agarrar, y así deberíamos de hacer en la vida, no crean, a veces yo lo intento. Así deberíamos de hacer en la vida. ¿Qué pasa? Tenemos un problema que se ve grande, feo, complicado. Pero agarramos ese problemita y lo dividimos en
otros pequeños problemas y vamos solucionando cosa por cosa y cuando nos dimos cuenta el problema grande desapareció. Porque fuimos solucionando parte por parte, cosa por cosa. Uy, Dios mío, está la semana de entrega de tareas. Tengo 1000 tareas por hacer. Ahora sí estoy estresado, tengo tanto. Vayan tarea por tarea. Hagan la tarea mate primero, que es la más importante. Mentira. Vayan cosita por cosita, una por una. No se estresen con todas juntas, vayan resolviendo cosa por cosa. Bueno, resolvamos cosa por cosa aquí. Resolvamos el área de la figura 1. Profe. Sí, señor. Una pregunta, no sé. Hágale. Ahí no aplicaría, digamos, meter esa raíz de 10, luego el 3 y el 5, que puedes dividir entre 2. Correcto, no aplicaría. No se puede. No se puede. Porque primero hay que identificar la figura y luego hay que buscarle la fórmula. Cuando usted ve la figura por fuera, vea que en realidad yo ya la rayé mucho esa figura, pero cuando usted ve la figura por fuera, antes de las rayas, solo lo amarillo, quitándole todo esto que está por dentro, ¿qué tipo de figura es esa? ¿Es un cuadrado? No. ¿Es un rectángulo? No. ¿Es un triángulo? No. Así como está, uno dice, ¿qué rayos pasó ahí? ¿Qué figura es esa? Y no hay una fórmula para esa figura. Es por eso que lo ideal es dividirlo en diferentes figuras que ya sean conocidas, que sean más fáciles de calcular. Entonces empecemos a buscar la figura 1. Ok, el profesor dijo que esto era más fácil, así que tiene que ser más fácil. Vamos a ver cómo hacemos para ver si realmente es más fácil. Esa figura número 1 es ese cuadrado que está aquí. Y vamos a ponerle las orillitas también rojas, todo. Ok, ¿cuánto mide? Bueno, yo digo que es cuadrado, puede ser un rectángulo. Vamos a ver. ¿Cuánto miden los lados de esa figura? Entonces a mí, por ejemplo, aquí abajo me dijeron que todo esto valía 5. Pero yo no estoy agarrando el lado completo. Estoy agarrando una parte de ese lado. Ok, ¿eso qué significa? Significa que lo que yo ando buscando, mi lado aquí abajito, no puede valer 5, tiene que valer menos que 5. ¿Vale cuánto? Eso hay que dividirlo entonces, pero siempre. Disculpe, Sí, es que sí. me tengo que buscar la calculadora, no tenía Ok, tranquilidad, exacto, lo estamos dividiendo en figuras. Entonces contamos las montañitas o los espacios o desde el 2 hasta el 5 y me da 3, muy bien. Para saber si realmente es un cuadrado, voy a contar el lado que va para arriba. Puede ser el izquierdo o el derecho, no importa. Voy a contarlo aquí por fuera porque ya está muy rayado. Voy a decir que aquí hay 1, 2, 3 unidades. Entonces sí, en efecto, esto es un cuadrado. Esa figurita que está ahí es un cuadrado, entonces yo voy a buscar el área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? La acabamos de apuntar. Lado por lado, lado a la 2. Entonces yo agarro el lado y lo elevo a la 2 y dejo que la calco haga magia y me resuelva eso y me diga que vale 9. Recuerden, cuando no me dicen nada en un área, siempre le tengo que poner aquí algo. Centímetros cuadrados. Yo les acepto centímetros cuadrados, aunque aquí vean unidades lineales, pero yo les acepto el centímetros, no importa. Ok, siempre el área va al cuadrado. Listo, ya hicimos el área 1, hombre, el área más grandota, ya está. Está bien, está buenísimo. Vamos a buscar el área 2, que es este señor aquí chiquitico, ese triangulito de arriba chiquitico. ¿Cuánto miden los lados de ese triangulito? Ah, ok. El lado de aquí, la base de ese triangulito, este lado de abajo, coincide con el lado del cuadrado. Ah, entonces ni lo calculo, vale 3 porque eso valen los lados del cuadrado. Ahora voy a buscar, para arriba, desde aquí hasta aquí. ¿Qué distancia hay? Solo una unidad, muy bien. ¿Cuál es la fórmula de un triángulo? Base por altura entre 2. Entonces cambiemos los datos. ¿Quién es la base y quién es la altura? No importa quién, van los dos juntos, va el 3 y el 1. Porque este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sé? Porque aquí formé una L, es una esquinita. Ok. Entonces, la forma de calcular estos triángulos, lo acabamos de apuntar, es que multiplique los catetos. Eso es base y altura, los catetos. Y la fórmula dice que va dividido entre 2. Lo meto a la calco y eso me da 1.5 o 3 medios. Es lo mismo. Y termino con el área 3.
El área 3 es una figurita que está aquí abajo, medio encerrada, medio escondida, este triángulo. Ok, este triángulo es grandote. Yo voy a medir, por ejemplo, esa distancia aquí abajo. Es como la base, como la línea aquí. Esa línea vale. ¿Cuántas unidades vale la línea de abajo? La que está horizontal. 2. 2, correcto. 2. Esa línea vale 2 montañitas. ¿Y cuánto vale la línea verticalmente parada, la que va por arriba? 3. ¿Esa de dónde sale y hasta dónde llega? Sale de aquí abajo. 4. Sale el -1. Entonces yo brinco 1, Tiene 2, 3, 4 de distancia. Muy bien. Entonces, vamos a resolver ¿cómo? Con la misma fórmula, base por altura dividido entre 2. Resulta que también es un triángulo recto. Entonces los catetos es lo único que me importa. Entonces con los catetos yo multiplico 4 por 2 entre 2 y llego a la respuesta. Se me ha olvidado quitar las rayillas, perdón. Y llego a la respuesta de 4. En este momento, todos estos señores, todas estas áreas son por partes, por secciones, por pedacitos, el área total. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a unir las tres áreas. Voy a decir que el área total es el área 1 más el área 2 más el área 3 y sumo. El área 1 valía 9, el área 2 valía 1.5, el área 3 valía 4. Sumo todo eso y el resultado que me dé es el área total. ¿Qué pasó ahí? No tenía una fórmula, pero sí tenía cómo llegarle. Este ejercicio justamente estaba hace un rato practicando con una muchacha para clases de bachillerato y es el mismo ejercicio. Y son ejercicios muy comunes, muy utilizados a nivel ministerio. Entonces podríamos pensar que puede ser, por ejemplo, un ejercicio muy similar a algo de prueba de Faro. O podríamos pensar que es muy similar a lo que nos pregunten en el examen, en la prueba que toca hacer. ¿Por qué? Porque todo esto en realidad se basa ahí. Se basa en los detalles de la misma forma, digámoslo así, de preguntar. Entonces, muchos profes que nos toca hacer exámenes, lo que hacemos es que buscamos ejercicios parecidos a los del bachillerato para prepararlos y hacemos algunos cambios, pero en esencia es el mismo tipo de ejercicio. Y esa es una manera que ustedes se preparen. Entonces vean que sin querer queriendo estamos haciendo ejercicios pues que son de buen nivel. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Impresionante, entonces, una cosa increíble. Todo el mundo está súper bien. Como consejo fundamental, cuando sale algo así, lo correcto siempre es empezar a hacer figuras. Entonces, haga un corte, sí, de entreténgase ahí haciendo rayas por todo lado. ¿Verdad? Esto lo pudimos haber cortado en más partes. Obviamente, mientras más lo corto, más largo se me hace, más complicado. ¿Verdad? Si yo no hubiera visto que esto era un rectángulo, un cuadrado, pude haber trazado, por ejemplo, una línea aquí. Y eso me habría formado dos triángulos más. El triángulo de abajo y el triángulo de arriba. Y poder hecho todo con triángulos y no con cuadrado. Eso también habría contado. Y habría dado el mismo resultado. El mismo resultado. ¿Ok? Entonces lo ideal, ¿verdad? Es buscar una forma sencilla. ¿Cuál es la mejor manera? Cambia la fórmula del cuadro, nada más, porque después las otras dos son las mismas. Sí, correcto. Correcto. Pero ¿cuál es la mejor manera aquí para buscar? Vamos a borrar esto aquí adentro, por ejemplo. Borrémoslo todo. Para que no se me haga mucho enredo. Entonces, ustedes tienen todas las opciones de separarlo donde ustedes quieran. Y alguien me dice, profesor, es que yo quería, por ejemplo, a mí se me hubiera... Ay, no hice la línea. A mí se me hubiera ocurrido que mejor lo cortaba, por ejemplo, aquí. Dice, vale, ahí hay un triangulito pequeño. Se vale. Y entonces tal vez aquí hacía un rectángulo. Bueno, no es mala idea. Pero cuando llego a lo que sigue, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una línea aquí, la figura que me queda con un pedacillo cortado. O la figura que me queda, el triángulo que me queda aquí arriba, no me queda un triángulo de 90 grados. Entonces no puedo aplicar esto de los catetos.
Entonces, siempre lo ideal es que las figuras que yo forme se queden o se encarguen de crear Es que no puedo. triángulos rectos, triángulos de 90. Si a esto mismo yo le pongo, por ejemplo, aquí otra y aquí otra, ok, también ahí sí lo hubiera podido hacer. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 figuras. Sería un poquito más grande en procedimiento, pero si eso fue lo que usted vio y nota que son figuras rectas, todo está genial. No tienen que verlo exactamente como yo se los planteé. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? De que mientras más ejercicios hagamos, más fácil va a ser para nosotros ir viendo esto. Ok, vamos a ver si aquí vienen más porque honestamente no me acuerdo. Bueno, aquí abajo está una explicación, ¿verdad? Un poquito. Y a veces ellos lo hicieron en triángulos en vez de hacer el cuadrado. Eso también se vale. Igual tienen que llegar a la misma respuesta. ¿Dónde está la respuesta esa? Está en la página anterior, perdón. Aquí está la respuesta. 14.5. El mismo resultado. ¿Qué? Y ahí vienen más dibujos o más ejercicios. A veces los dibujos no vienen en el plano. A veces no vienen dibujados en un plano cartesiano donde yo cuento rayitas. A veces tengo que contar distancia entre ellos. ¿Ok? Eso también es posible. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo no tengo el eje de coordenadas. No lo tengo. Pero de ahí podría empezar a trazar. Entonces a mí se me ocurre que yo puedo trazar una línea. ¿Cuál línea puedo trazar ahí? Ok. Antes de trazar líneas me fijo en un detalle importantísimo. Este ángulo de aquí es de 90, este ángulo de aquí es de 90. O sea que si yo formo triángulos con ellos, yo tengo triángulos rectos. O sea que a mí se me ocurre que yo podría hacer, por ejemplo, esta línea. No hay problema porque el ángulo es de 90. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer esta otra línea? No hay problema porque el ángulo es de 90. El problema lo tengo ¿dónde? Aquí, en esta parte de acá. ¿Por qué tengo el problema ahí? Porque este espacio que está aquí no tiene un valor o una esquina, un ángulo de 90. Entonces el cálculo de esto es mucho más complicado. Yo tendría que pensar en una base que puede ser el lado y una altura que sería la línea de aquí a aquí. Pero para sacar esta altura tendría que conocer un montón de factores y el cálculo se me haría algo sumamente complicado. Este tipo de figuras, así como está esta, yo no la puedo dividir formando figuras bonitas. Hay algunas con las que no se puede, ¿verdad? Es igual que con la gente. Usted lo intenta, hace lo posible, hace su esfuerzo porque las cosas queden bien, pero algunas personas hacen lo posible para que nada resulte. Bueno, esta es una de esas situaciones. Eso que está en rojo y que yo hasta borré, todo eso que está en rojo, esa sección, no hay forma de llevarla a un área sencilla. La manera de calcular eso es con una fórmula que se llama la fórmula de Herón. La fórmula de Herón es un cálculo relativamente rudimentario. Es como la primera fórmula para calcular triángulos que hay y es bastante más larga. Es un poquillo más complicada. Yo estuve leyendo un poquito sobre los temas que a ustedes les van a entrar y la fórmula de Herón no viene. Entonces no les voy a explicar un ejemplo. Me supuse que nos iba a aparecer alguno, pero no les voy a explicar un ejemplo donde haya que usar la fórmula de Herón, porque es bastante más fea. No sé si vieron a los que llegaron desde el principio que yo me adelanté varias páginas, ¿verdad? Es porque esas primeras páginas tenían la fórmula de Herón y no quiero enredarlos con esa parte. Entonces vamos a seguir buscando ejercicios que tengan figuras un poquito más fáciles de resolver. O más fáciles no, sino digamos más planteadas a este estilo. Esta podría ser una, vamos a ver si hay otra. Esta es de acá. Vamos a buscar el área de estas figuras. Intentemos hacer la número 1. La número 3 y ahorita buscamos una más difícil. Pero empecemos para agarrar confianza con la 1 y la 3. Vamos a buscar el área de esas figuritas. Inténtenlo y ya casi lo revisamos. Aquí
Aquí voy a estar esperando por si hay dudas, pero más que preguntar, inténtenlo. ¿En qué página está eso, profe? Ya le digo, bueno, no tengo ni idea. Dice aquí abajo en la página número 120. Gracias. Con gusto. Profesor, Sí, señor. consulta. Hágale. Bueno, la anterior fue con un plano cartesiano. Esta está Ajá, está en el aire, pero usted puede imaginar que en hay el un aire. plano. Ajá, ajá. Así la cosa. Sí, sí, usted puede imaginar un plano si usted lo considera necesario. Ujú. Ya, ya, Tal ya, vez ya, no es del ya todo sí. necesario, pero se vale. Sí, yo la agarré. Ok, Gracias. ok, buenísimo, buenísimo. Ponerles música de trabajo a estos jóvenes. Espérame, consulta, huevón. Consulta, ¿cómo es usted que se saca el rectángulo? Igual, lado por lado. Largo por ancho, sí, lado por lado está bien. Recordando que los lados no miden lo mismo, ¿verdad? Eso sí. En la primera que hicieron, para no seguir escuchando Vivaldi aquí. ¿Dónde dividieron? ¿O cuántas figuras formaron? ¿O qué se les ocurrió? ¿Dónde tiro rayas? Ya puse la línea. ¿Dónde empiezo a hacer rayas? ¿Dónde Un puedo hacer rayas? cuadrado y un rectángulo. Exactamente, así. ¿Cómo dónde? ¿Cómo dónde? ¿En cuál esquina tiro rayas? ¿O de dónde a dónde? Digamos que les voy a poner nombre a esas esquinas para que ustedes me ayuden. A, B, C, D. ¿De dónde a dónde puedo tirar líneas? Desde hacer línea recta. Hacia abajo. Ujú. Como ahí. Ajá. ¿Dónde más? ¿O con eso es suficiente? Yo lo dejé hasta ahí, profe. Claro, con eso es suficiente. Porque se me forman dos figuras fáciles, sencillas. Ustedes lo acaban de decir muy bien. La primera es un rectángulo. Y la segunda es un triangulito, también del mismo nombre, es un triángulo rectángulo. Listo. Entonces yo voy a buscar el área de cada una. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a corrernos hacia este lado para poder rayar con calma. Voy a quitarle el fondo ahí con las líneas para que quede mejor. Y diremos que la primera figura aquí, es un rectángulo. La segunda figura es un triángulo. Y yo voy a aplicarles a cada quien su fórmula. El área del rectángulo es base por altura o largo por ancho. Y simplemente no lleva división. Y el área 2, que es el área del triángulo, es la misma, pero dividido entre 2. Listo, entonces cambiemos valores. Pero todo se ve tan fácil y tan sencillo. El asunto es que yo necesito saber cuánto vale cada quien. Ahí es donde viene el asunto. Ok, esta base y esta altura
tienen que ser valores que yo voy a determinar a partir de los datos que me dieron al principio. Entonces vamos a tener que devolver nuestra mirada hacia el problema original y empezar a averiguar cuánto vale cada lado. Entonces esta línea que está aquí arriba es esta misma línea que está aquí arriba. Es decir, esa línea vale el 8 que está ahí escrito. 8. Ok, ese 8 es el mismo 8 de aquí abajo. Porque los rectángulos tienen los lados opuestos, paralelos y además congruentes del mismo tamaño. Ahora, ¿cuánto vale la altura entonces? Ah, la altura es esta línea. ¿Cuánto vale esa línea? Ah, eso estaba súper fácil. Esa estaba ahí clarísima desde el principio. Entonces yo voy a venir y voy a cambiar base por altura. Vean que puse 5 por 8 en vez de 8 por 5. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Pero es lo mismo. Porque a la hora del rectángulo y a la hora del triángulo, la base y la altura no importan el orden. Y 5 por 8 me va a dar 40. Ya tengo la primera parte del área. Todo esto que está aquí, que estoy medio pintando, vale 40. Ah, hombre, qué bien. Pero me falta el otro pedacillo ahí, como la puntica de esa figura. Entonces esa puntilla terminó siendo un triángulo. Ese triángulo lo vamos a calcular con números. ¿Quién es la base y quién es la altura de ese triángulo? A la pucha, aquí se ve como más complicado de sacar. Porque cuando analizo solo esta área, no veo números en ninguna parte. Bueno, pero, sería 4, ¿no? Pero es fácil de encontrar. A ver si es cierto. ¿Cuál sería 4? ¿La base o la altura? ¿El de abajo, el de arriba, el de medio? La base, ¿Por qué la base es 4? Porque el total eran 2 y se Excelente. Era la diferencia, profe. Muy bien, era lo que faltaba para llegar a esos 12. Ya teníamos 8 hasta aquí, entonces faltaba recorrer esos otros 4. Muy bien, excelente. Esa base vale 4. ¿Y cuánto vale la altura? 5. Si lo analizamos, esa altura es esta misma altura. Y es lo mismo que vale en el caso del rectángulo. Entonces, genial, vale 5. Entonces yo voy a decir que esto es 4 por 5 entre 2. Para eso está la calco, que me va a devolver un 10. Entonces el área total es 40 más 10. ¿Y cuánto suma 40 más 10? 50 centímetros cuadrados. Ok, ojalá que lo hayan logrado hacer. O por lo menos visualizar. Tal vez no les di tiempo de desarrollarlo todo, pero por lo menos que lo hayan visualizado y saber dónde separar y todo eso. A la hora de la respuesta hay que poner las dos sumas, entonces, digámoslo así, si fuera caso un examen. Sí. Ahí sí quiero todo el desarrollo. No se pongan a ahorrar en ese momento. Ahí sí pónganse generosos. Manden todo. Ahora vamos al número 3. Les voy a dar unos minuticos también. Esta vez los voy a dejar en silencio, no los voy a poner a Vivaldi. Está bien, trabaje. O les canto yo una también, no sé. Rájese, profe. Mejor le pongo Vivaldi. Mejor. Sí. Así tan sobrio es muy feo cantar. Tienen toda la razón. Creo que en esta, ¿verdad? Se nos puede ocurrir también que haya solo una línea. Sacar la 2. O van a cortar, o van a hacerlo en más. Sí, yo pienso que con una línea podemos crear dos figuras. Sí, podríamos sacar un triángulo arriba. Ah, excelente. Esa es la que yo vi, pero no sé si a todos les parece la misma, ¿verdad? Porque también pudieron haber pensado que con una línea hacían una línea aquí, entonces hacíamos, ¿verdad? Triángulo y triángulo, pero no funciona porque este triángulo no es de 90. Entonces no es una buena idea esa línea. La línea que es una buena idea, como bien lo dijo Carmen Arelis, sería esta. Ay, cómo me tiembla el pulso. ¿Cuántos años ya? Listo. Me parece a mí que es una buena idea. Inténtenlo a ver qué pasa. Recuerden que la idea de trazar esta línea es que la línea sea en línea recta y que forme ángulos de 90 grados. Esa es la idea.
tengo una pega, profesor. Hágale a ver. Porque uno saca los lados, son congruentes, serían 7 y 7. ¿Está usted seguro? Y se divide, ¿no? Y No, tiene está un lado muy de bien, sí, 7. tiene, no, yo nada más lo estoy cuestionando, Ok. pero usted tiene toda la razón. Pero la base, La base de las ¿cómo manos, la vea saco? Maciel, por no la base de las manos. No, la La, base, digamos, no tenemos sí, todavía sí, no sí, tenemos un entonces dato. no tengo ninguna de las dos bases. No. Tendría que sacar primero, en este caso, en lugar de sacar el cuadro primero, tendría que sacar el triángulo primero, entonces, para En saber cuánto realidad, es la no, base. sí, sí, recuerden que aquí el orden no es importante, lo Profe, importante es cubrir las dos, pero dígame, pero ahí no sería 7. no sería Esa 7, base. tiene usted toda la razón, no sería 7. Por lo menos de entrada no puedo decir que es 7. ¿Por qué? Porque en ningún momento me Profe, pero dijeron el que la cuadrado figura tiene es un el cuadrado. mismo las mismas Pero medidas, quieto, ¿no? quieto ahí, quieto, Iván. No se me ponga mal creado, Iván. O el cuadrado. ¿Quién le dice a usted que eso es un cuadrado? ¿Quién le dijo a usted que eso es un cuadrado? Si se lo dijo la doña, se lo paso. Nadie dice que eso es un cuadrado. No hay garantía de que eso sea un cuadrado. Entonces yo no puedo afirmar que vale 7. ¿Quién puede valer 7 aquí? Bueno, en eso tenía razón Ernesto, es este lado de aquí, el que puede valer 7. ¿Por qué? Porque donde yo forme la figurita, ya sea rectángulo o cuadrado, estos dos lados opuestos de enfrente tienen que valer lo mismo. Pero este lado y este lado, que valen lo mismo entre ellos, yo no sé si son 7 o si son otro número. Ahí es donde está el detalle. Y entonces, ¿cómo hago yo para estar seguro de que eso es 7 o de que no es 7? Ok, como no hay suficientes datos en un principio, volteemos a ver al triangulito, a lo que está en azul. Ese triangulito tiene un lado que en realidad es la hipotenusa, que vale 8. ¿Se conoce algún otro lado de ese triángulo? Sí, la diferencia con el 7, con el Muy 12, bien, perdón. El muy sobrante bien. de 5 sería. Entonces sería que este pedacillo que está aquí vale 5. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron bien los compañeros. Si esto vale 5 y esto vale 7, me dan los 12 que vale el lado completo. Desde arriba hasta abajo vale 12. Muy bien, excelente. Entonces, a fuerza, este espacio que va para arriba tiene que valer lo que falta para llegar a 12, vale esos 5. Muy bien, hasta ahí todos me parece que estamos de acuerdo. Cuando yo quisiera ponerme a buscar, por ejemplo, el área del triángulo, ya que con el rectángulo tengo problemas, me doy cuenta que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2 y que yo voy a buscar la base y no la tengo. Vuelvo a tener la X Eso, en el campo de la eso es base. igual igual que el tiro pasado. Sería Ah, entonces 8 por 5 dividido a la 2. Digamos así. no puedo usar el 8, ¿por qué? Porque el 8 no está en la posición de la base, el 8 es una hipotenusa. ¿Y en qué habíamos quedado? Que en el caso de los triángulos rectos, la hipotenusa no se usaba para el área. Profesor, pero es que no tenemos datos y usted nos los quita. ¿Cómo se le ocurre hacernos eso? Bueno, ese 8 no me va a servir para el cálculo del área, pero sí me puede servir para el cálculo de la X. ¿De qué está hablando, profesor? Bueno, resulta y sucede que si ustedes se fijan, ese triángulo, ya lo dijimos, es un triángulo recto. Conozco un cateto, conozco la hipotenusa, me falta por conocer el otro cateto, Pitágoras. Ese mismo señor que nos ha acompañado desde el principio de nuestras vidas prácticamente. Pitágoras nos lleva a descubrir cuánto vale X. Entonces, X es un cateto, yo voy a hacer una resta entre los valores al cuadrado. Recuerden que siempre en las restas ponemos al más grande de primero. Metemos eso a la calcu y que vea ver la calcu qué hace con eso. 64 y 25 viene siendo algo así como 39. Entonces raíz de 39 da esto. Exacto. Buenísimo. Eso es lo que vale el lado. ¿El lado valía 7? No. El lado valía raíz de 39, que si lo pasamos a decimales es apenas como 6,2 o 6,3, qué sé yo, por ahí anda. No llega a ser 7. ¿Ven el asunto? Entonces, la óptica nos da una posibilidad, pero nosotros no podemos darla por hecho. Estamos viendo algo y eso que estamos viendo que en apariencia es así, tiene que respaldarse con números. Y los números me dijeron que no era un cuadrado. Parecía un cuadrado, pero no era.
A que parecieron cuadrados. Se me recuerda a muchas personas, ¿verdad? Parecen, pero no son. Bueno, está bien entonces. ¿Listos? Entonces ese dato inmediatamente me cambia todo, porque ahora yo sé que esto vale raíz de 39, entonces quite de ahí x y pongo raíz de 39. Abajo la misma historia, quite de ahí x y pongo raíz de 39. Y con eso ya puedo calcular todo. Entonces, vean que esta situación va a ser una nubecita bien grande, fea, complicada, para decir que necesitamos hacer esto de primero. Esto fue lo primero que hicimos. Y ahora ya podemos hacer los cálculos. Entonces ya puedo calcular el área de ese triángulo. Vamos a correr esto un poquito para que quede campo. El área de ese triángulo va a ser la base, que es raíz de 39, por la altura, que es 5, dividido entre 2. Profesor, pero es que me queda exactamente igual a como está. En ese caso, entonces sí, páselo a decimales, porque está bien feo el número para dejarlo como una respuesta. ¿Quién me ayuda con ese dato? Profesor, a mí me dio, ay, no sé si está bien, Sí, está buenísimo. 15.6. ¿Cuánto? Sí, ¿Cuánto? 15.6. Sí, correcto, porque esto es como 6 por 5, 30, entonces por ahí anda, por ahí anda. 15.6, buenísimo. ¿Quién no quiere hacerme caso? ¿Qué es lo que le pasa? Ok, 15.6 y le vamos a poner centímetros cuadrados. Buenísimo, eso es solo el área del triángulo. Ahora nos falta el área del rectángulo, porque ya nos dimos cuenta que no era un cuadrado. Entonces es un rectángulo. ¿Cuál era el área del rectángulo? Largo por ancho, base por altura, 7 por raíz de 39. Y va para la cálculo y le ponemos otra vez SD para que nos quede parecido ahí con decimales. ¿Con eso? ¿Por qué? A mí me da 6.98 apenas. 6.98 la de arriba. ¿Sí? O sea, ya se lo estoy bateando. Ok. ¿Qué pasó con la de abajo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto da? $43,7. Ay, a mí me dio 59.28. ¿En serio? 7 por 6, 42. Pero es 6 poquito. Sí, tal vez sí sea 43. Confío más en ese 43,7. Pero si alguien me puede ayudar. Profesor, sí, 43,68. Yo creí que estaba preguntando por el resultado final. El total. Bueno. Ok, vamos a dejarlo con un decimal porque arriba lo dejamos con un decimal. Pero sí, lo ideal es poner 2. Cuénteme. Sí, me decía o no me dijo, ya no me dijo. Sí, profe, a mí me dio 43.7. Excelente. Bueno, un montón de números. Sí, lo está como redondeado. Entonces ahora sí, al hacer la suma de esos dos señores nos da los 59.3 que dijo Arelis. 59.3. Y como eran áreas, centímetros cuadrados, y ahí quedamos. Ok, dudas. Vean que cada vez me pueden hacer un pequeño cambiecito ahí en la estrategia de resolución, ¿verdad? Esta vez no pude resolver como tan fácil, aunque la línea era solo una y se veía todo muy sencillo. Los cálculos no tenían suficiente información y yo tuve que conseguir esa información. Tuve que buscar el valor de esa base, tanto para el triángulo como para el rectángulo. Entonces, ahí van saliendo las variables de los ejercicios. Siempre toma en cuenta nada más un lado que se multiplica, entonces en ese caso, profesor. Sí, si toman los dos lados estaríamos cayendo en duplicar el asunto y se nos va por allá, lejísimos. Entonces no. Solo la fórmula es base por altura, solo una base, solo una altura. Pero la figura tiene dos, profesor, sí, tiene dos, pero solo me piden una. Uso lo que me pidan. Hay que ser obedienticos de vez en cuando.
Y ahí le hacemos caso a la base, a la fórmula. ¿Verdad, Iván? Que hay que ser obedienticos, así me gusta. O sea, por conservar los dientes. Muy bien. Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí. No, casi. Está bien, supongo que sí. Insisto, aquí tenemos más ejercicios con los cuales podemos practicar. En realidad el tema de hoy se centra en esto. Es prácticamente esto. ¿Qué les parece si intentamos resolver el número 4? Si son tan amables. Ah, bueno, pero el 4 no tiene ángulo recto, entonces no, mejor no. Ese habría que hacerlo con fórmula de Herón. Ese no. Hagamos el... El 6, profe, que se ve facilito. Es que tiene todos No, los el datos. 6 también ocupa fórmula de No. Herón. Ah, engañoso. Fórmula de Herón porque no tenemos la altura. Habría que haber calculado la altura primero. El 5 tiene su toque para ver si cierro aquí. Sí, lo único es que... Ah, bueno, sí. No. Sí, el 5. El 5 también. El 5 sí da. Sí da sin fórmula de Herón. Entonces, hagan ese. Hagan la número 5. ¿Qué les recomiendo? De lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Una lineecilla aquí y tal vez una lineecilla aquí. Para que quede triángulo recto para arriba. Rectángulo aquí abajo. Y otro triángulo recto porque aquí me lo indicaron. Entonces, podrían irse por ahí. Esas otras necesitamos esa formulilla y no quiero que nos desgastemos ni que perdamos tiempo en esa formulilla. Eso sí es más complicado de analizar. Cuando la tienen me avisan. Pónganle nombres a cada una de las figuras, ¿verdad? Área 1, área 2, área 3. Ya, qué maravilla. Me quedé pegado en el segundo triángulo. Se quedó pegado en el segundo triángulo. Pero la vida sigue, Sí, me amigo quedé. Iván. No se pegue usted en esas cosas. Sí, ¿Qué pero podríamos tengo una saber? base, de Ujú. altura. ¿Quién que no se haya pegado en ese triángulo nos ayuda? ¿O todos nos pegamos en el mismo triángulo? Que tampoco pasa porque sé que la hace 16 nada más, pero el resto. Ok. Ahí están las figuras, ¿verdad? Muy bien. Hay un montón de datos que están y hay un montón de datos que no están. Y los que no están son los más importantes. Entonces la pregunta uno se queda como en el aire, ¿verdad? Pero tiene que empezar a analizarla. Ok, por ejemplo, acá formamos un rectángulo. ¿Qué pasa con el rectángulo? Ah, bueno, yo puedo trasladar los datos que tengo a los lados que están enfrente. Este 12 es este mismo 12. Aunque claro, de aquí para arriba no sé cuánto mide. Esta parte no tengo idea de cuánto mide. Pero sí sé que para abajo mide 12. Muy bien. Esta lineecita de aquí arriba sé que mide 16. Muy bien también.
El área del rectángulo yo la puedo calcular sin problemas. El área del triángulo que está aquí a la izquierda también la puedo calcular sin problemas. ¿Por qué? Porque ese triángulo tiene a base y altura. Vean que el ángulo recto está aquí. O sea que estos son los catetos. O sea que la hipotenusa es el lado que está aquí afuera. Que yo dije que la hipotenusa no me servía para nada en los triángulos, en el área de los triángulos. ¿Ok? Entonces yo ya tengo dos áreas, esta de acá y esta de acá. La que me falta es la de arriba. Esa área que me falta es el área de un triángulo que es base por altura. Ya tengo la base que vale 16, solo me falta la altura. Ay, ay, ay. Ay, caray. ¿Cuánto vale la altura? En ningún lado dice. Pero, repito ahí el pero. Bueno, pero me quedé esperándolos. Pero resulta que si yo veo este triángulo que está por acá, este señor, si yo me traigo ese triangulillo para acá a un lado, ¿qué pasa con ese triangulillo? Ah, ese triangulillo vamos a acomodarlo. Lo voy a sentar para que no se canse estar ahí de medio lado. En esta esquinita es donde voy a fundamentar el dibujo. El 5 es esta línea de acá, el 3 es esta línea de acá, y la línea que falta es toda esta. Ya conozco que una parte vale 12 y la otra parte que no conozco es justamente la que ando buscando. Ok. ¿De qué manera me sirve o de qué manera puedo encontrar el valor de esa X? Bueno, inmediatamente yo voy a pensar en Pitágoras. No voy a pensar en los valores de X y de 12. Los voy a dejar por ahí. Porque ellos son partes de un lado. Yo voy a buscar el lado completo. Porque la información que tengo me alcanza para buscar el lado completo. Estoy buscando la hipotenusa en este triángulo. La hipotenusa se calculaba, según Pitágoras, como la suma de los catetos al cuadrado. Meto eso a la calcu y dejo que la calculadora se encargue de darme la respuesta. 69, 70, 89, 94. Raíz de 194, no tengo ni idea de cuánto es. 13.92. Excelente, gracias. 13.92 vale la altura, el lado completo. ¿Qué significa eso? Que si de aquí a aquí vale 12, ¿cuánto vale el pedacillo de arriba? 1.5, 1.92. 1.92. Ven, lo estamos sacando a diferencia. Todo completo vale 13.92, yo le quito los 12 que ya conozco. Profesor, pero es que el dibujo no parece que, no importa, o sea, el dibujo no hay que creerle, el dibujo nunca hay que creerle. Los dibujos no están hechos a escala. El dibujo se acomoda para que se vea. Este ángulo 90 probablemente no quede ahí, haga que el dibujo se incline más y por eso es que esto queda mucho más corto. No está hecho a escala. Estos 13 que hay aquí no son exactamente iguales a estos 12. Vea que estos 13 están larguísimos y estos 12 están súper cortos. Etcétera, etcétera. Es porque el dibujo no está hecho a escala. Entonces no confíen en lo que les dice el dibujo, sino en lo que les dicen los números. Aquí no hay quite. Bien, entonces ya podemos resolver. Les voy a dar un minutico para que me la resuelvan y ya la checamos. No me lo digan en voz alta para que todos los compañeros la puedan trabajar, porfa. Hoy han estado muy callados, eso es bueno a veces. Es preocupante en otros casos, en un grupo como este, ¿verdad? ¿Está todo bien, sí? Profesores, que estamos muy concentrados, es por eso que estamos tan calladitos. Excelente. Entonces no les voy a robar la concentración, sigan ahí. Solo me preocupaba.
Ok, yo esperaría que prácticamente ya estemos llegando a la respuesta. Como ya sabíamos, ajá, excelente, gracias. Ya sabíamos del rectángulo, vamos a calcular el área del rectángulo y aquí abajo el área del triángulo. Entonces, el área del rectángulo era, por fórmula, Dado por altura. base por altura, largo por ancho, exacto. Muy bien. O sea, 16 por 12. Trabajo de calculadora. 16, 192 centímetros Correcto. cuadrados. Buenísimo, Sí, señor. gracias por confirmarme. Ahora la otra, la del triángulo. El triángulo tenía 16 acá y 1.92 acá. La fórmula es base por altura dividido entre 2. Eso nos va a dar menos que 16, ¿como cuánto da? Bueno, va a dar 16 por 1,92 dividido entre 2. 15.36. Excelente, 15.36. ¿Y qué hago con esos resultados? Pues tengo que unirlos, o sea, los voy a sumar. Entonces el área total es 192 más 15.36. Profe, Ahí ¿faltaría uno o tenemos. no? Ay, huevón, ¿por qué no me dijo eso antes de poner área total? Muy bien, gracias. Ven, por eso es bueno concentrarse, que dicha que vinieron a clases con los ojotes abiertos. Ajá. Todo lo hice para probar a ver quién estaba poniendo Estábamos atención. concentrados. No, siempre era para ver quién estaba poniendo atención. Muy bien. Listo, vamos a buscar ese triángulo que está faltando ahí. Que yo estaba pasando ahí por alto. Ese triangulillo era este que está acá atrás. Y tiene, Profe, sí, el área total a mí me dio 237,36. es probable que ahora nos dé parecido porque yo me había brincado a este señor. Entonces vamos a ver. La base por la altura dividido entre 2. Entonces 13 por 5 entre 2 da 65 entre 2, 32,5. Correcto. Entonces ahora sí hacemos el área total. 192 más 15,36 más 32,5. Y que la calco haga de las suyas. Esto es 207, 239,86. Exacto. Y como siempre, centímetros cuadrados. No se nos olviden los centímetros cuadrados que tienen que aparecer en todo momento cuando yo hable de áreas. Jóvenes, ¿está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo? Sí, Profe, profe, no había visto el 3, entonces la tengo mala. Bueno, no es tan grave. ¿Alguien más iba a decir algo? Profe, yo lo entiendo ahí. Lo único es ese toque que a veces ya y se le hace un nudo a uno ahí. Como ese toque que tiene que explicar ahí. Sí, por eso hay que andarlo, ¿verdad? Siempre andar ahí al Interpretarlo tanto. ahí. Recuerden eso, ¿verdad? No se les olvide que Pitágoras aplica cuando hay triángulos de 90. Entonces eso es todo, buscar triángulos de 90. Siempre buscar triángulos de 90 y ellos de alguna manera me ayudan a cerrar las informaciones. Entonces todas las líneas que yo le haga a las figuras siempre van orientadas a que queden con ángulos rectos. No a que queden de medio lado, porque ese ángulo ya no. Pero si lo hago en forma recta, entonces cuando viene otra línea, ahí tengo un ángulo de 90. Ahí es donde la mayoría del tiempo puedo calcular. Bueno, está bien. Ahí ustedes van a practicar otra vez los mismos ejercicios, no importa. Y se acuerdan el documento que yo les había enviado de, ¿cómo se llama aquello? De pruebas Faro. Ahí también vienen algunos de estos. En esta página que sigue, volvemos al eje coordenado. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Les voy a pedir que me ayuden con la número 3, porque las demás las veo. Bueno, no, hay algunas que sí. Voy a irles seleccionando cuáles sí y cuáles no. Esta es la página
121, no hemos avanzado nada. Vamos a resolver empiecen aquí en práctica el tercero, de acá. Ok, sí lo pueden hacer. Ese trabaja igual, profesor. Ahí salen como 500 cuadros. Sí, de ahí, ni modo. Ni modo, ni modo. Si no se deja, hay que hacer muchos. Ok, mejor no lo hagan. Porque ahí sí ocupamos aquello que les dije. Con va a ocurrir lo mismo. Por ahora vamos haciendo solo la columna izquierda. Perdón, ya les... debería cerrar, vamos a ver. Ese sí cierra, a pesar de todo. Ah, no, mentira. Cierra. Ok, sí. Bueno, hagamos esos tres o tengan esos tres para realizarlos. Ahorita solo vamos a hacer este. Buenas noches, profe. Es que yo me conecté ahorita tarde porque andaba en una cita, pero yo no le veo a eso los valores. Está muy bien, está muy bien. No, los valores hay que sacarlos de alguna manera. Vea que en el ejercicio anterior sí estaban los números puestos ahí. Pero aquí, en vez de tener esos números, ¿qué tenemos? Tenemos al eje coordenado, al eje de las X y al eje de las Y, donde yo puedo contar cuadritos para ayudarme a conseguir valores. Entonces, de nuevo, la pregunta es bueno, estamos pensando solo en el área, ¿verdad? Pero también pudieron habernos preguntado por el perímetro, que ya lo trabajamos hace un rato. Si la pregunta fuera solo encuentre el área, para no hacer demasiado complicado este problema. ¿Dónde podría yo trazar líneas para empezar a contar cuadritos y a medir valores de los lados de esa figura? ¿Qué cantidad de líneas podría trazar? ¿Cuántas figuras quedarían formadas? Que alguien me puede decir, profesor, yo podría tratar de cerrar esto para que se haga un triángulo con el de aquí afuera. Bueno, el problema es que si yo hago eso, ¿verdad? Primero, las líneas no vienen en la misma dirección. No puedo garantizarlo. Y segundo, a la hora de hacer los cálculos, no tengo triángulos de 90, que es donde normalmente me ubico. Ahora, si yo no tengo triángulos de 90, pero tengo triángulos perfectos formados aquí, yo podría hacer el cálculo. Porque yo podría pensar que este triangulito que está aquí tiene una base que mide toda esta distancia y tiene una altura que mide esta otra distancia que hay aquí. Esos dos son datos calculables contando cuadritos. Lo mismo pasaría con esta línea que está aquí es la base, esta línea que está aquí es la altura, y también podría calcular el área de esa manera. Ok. Pero como la línea no está directamente en la dirección, de hecho quedaría como quebrado. Si yo hago la línea, la hago aquí. Entonces vean que la otra dobla un poquito, no va en la misma dirección, por eso no la puedo hacer. Aunque probablemente el resultado sea una diferencia muy pequeña, pero ni modo. Ok. Pero yo sé que 4 figuras, todo eso. Sí, yo habría hecho lo mismo. Ay, esa no está. Yo habría trazado, por ejemplo, esta línea acá. Yo habría trazado, por ejemplo, esta línea acá. Sí, exactamente, y 2 en los 4. Entonces, donde yo hago eso, me va a quedar un triangulito aquí a la izquierda. Esa podemos denominarla como la figura número 1.
un rectángulo acá en medio. Esa puede ser la figura número 2. Y esos dos triangulillos. Ese triángulo de allá y el otro triángulo de acá. Ya tengo triángulos de 90, que al final de cuentas es lo que andaba buscando. Aquí este triángulo es de 90, este triángulo es de 90, este triángulo es de 90. Entonces por eso es que puedo hacer esos cálculos. Y empiezo a buscar el área en secciones, en partes, de una en una. Ok. Entonces para hacerlo, prefiero trabajarlo llevándome el dibujito para allá. Entonces voy a decir que la primera figura que voy a hacer es esta. Es este triángulo que tiene rayitas. Voy a ponerle la medida de los lados a ese triángulo. Aquí arriba vale solo una rayita, es decir, solo una unidad. ¿Cuánto mide hacia abajo? Cuento cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el valor de ese lado. 5. Entonces cuando yo voy a buscar el área es base por altura dividido entre 2 que meto a la cálculo. Ahí está ese triangulillo ya hecho. La figura número 2, un rectángulo. Ok, ¿qué pasa con ese rectángulo? Lo mismo. Acá arriba vale 1 y de alto vale pues lo mismo que este lado porque chocaba con él, vale 5. Entonces voy a calcular el área 2, que es el área del rectángulo. El área 2 es base por altura, solo que ahora no va dividido entre 2. Ahí voy teniendo las áreas, ¿verdad? Sigo con el área 3, voy a pensar que es el triangulito de arriba. Entonces me llevo los datos de ese triangulillo. ¿Cuánto mide la línea acá arriba? La que está horizontal. Hay 1, 2 cuadritos. ¿Cuánto mide verticalmente hacia abajo? Hay 3 cuadritos. Entonces de nuevo, área, como este ya es un triángulo otra vez, es base por altura dividido entre 2. O sea, 3 por 2 entre 2, que me va a dar 3. Y me queda el último triangulillo, que es este que está hacia el otro lado. Donde sé que vale 1, 2 de manera vertical. Y de manera horizontal también vale 2. Entonces busco su área. Base por altura dividido entre 2 es 2 por 2 entre 2, que adivinen cuánto da. Pues 2. Y como la pregunta es cuál es el área total, empiezo a sumar. Aquí hay 5 más 5, 10 más 2,5. El área total es 12,5. La suma de todos ellos. Y obtenemos este resultado que está por acá. Ok, entonces ven, a veces, pucha, uno dice, pero qué montón. Pero lo que calcular la fracción, siempre hay que pasarlo a decimal también. No, ya les dije que no es tan grave. No, se la juegan ahí. En las áreas a uno le gusta más el decimal porque le da como una idea más clara de cuánto es, ¿verdad? Pero no es tan grave. Vean que parecía, uno dice, pucha, qué incómodo hacer tantas figuras, pero vean que es mucho más fácil que el ejercicio anterior. Porque las figuras que quedaron son figuras súper sencillas. El área que hay que encontrar es un área súper fácil. Cambio 2 números, meto en la cálculo y ya. Entonces, lo mismo antes, ¿verdad? No se dejen impresionar. No se dejen impresionar. Es así de fácil. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?